y la que quiere hablar. Si está utilizando un teléfono inteligente, por favor, vea los 3 puntitos en la pantalla. Haga clic ahí y luego va a poder accesar interpretación. Y luego escoja el lenguaje. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Hoy tenemos acceso a esta conferencia en 2 idiomas, traducción simultánea en inglés y en español. Si usted está atendiendo la charla de hoy en un computador, por favor vaya a la parte inferior de su pantalla, haga clic en el globo terráqueo y encuentre la interpretación en español o en inglés y escoja su idioma preferido. Si usted está trabajando hoy desde un teléfono celular, un teléfono inteligente, por favor vaya, busque los 3 puntos rojos en su pantalla, haga clic sobre esos 3 puntos y usted va a tener acceso a la interpretación y escoja su lenguaje de preferencia. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. I'm going to be speaking Yo voy a estar hablando en español para empezar, the language justice. para balancear lo que es la justicia social. Can you please assign me? Yes. Vamos a asignar el segundo intérprete. Okay. So we'll be starting in 1 second. Make Vamos sure a comenzar en un segundo. Vamos a asegurarnos you're choosing your language. que usted, por favor, escoja un lenguaje Bilingual Spanish, English. bilingüe inglés-español. Okay, welcome everyone. Bienvenidos a todos. Y, hoy vamos a hablar del tópico de su sección de liderazgo, que es un tema que hemos escuchado que varias cooperativas y lugares de trabajo democrático han tenido muchas discusiones, desafíos y ideas para compartir aquí. Y esta sesión hace parte de una serie de seminarios de web sobre la democracia en el trabajo. Y esa es la agenda de hoy. Ya empezamos con la justicia del lenguaje y estamos haciendo las presentaciones ahora y vamos a presentar un poco sobre la clínica cooperativa, que es un programa de la Federación de Cooperativas y Trabajadores. Y también vamos a tener presentación sobre qué es su sección de liderazgo, cómo se puede estructurarla, los cambios necesarios, la planeación que es necesario y después entrevistas. Y vamos a escuchar de las voces de gente de trabajadores dueños en cooperativas. Después va a haber un tiempo para preguntas. Entonces, la Federación de Cooperativas de Trabajadores es un grupo de base que representa, educa, organiza con cooperativas de trabajadores y lugares de trabajo democrático en los Estados Unidos, y tenemos programas de abogacía, de mejorar las políticas locales, estatales, federales para las cooperativas de trabajadores. Y también tenemos un programa que se llama la Clínica Cooperativa, que apoya a cooperativas que están necesitando un poco de ayuda en asistencia técnica. Y apoyamos con capacitaciones, y tenemos una red de
asesores en pares que son gente que ya vienen de experiencia en cooperativas, que son ya listas a dar asesoría a cooperativas. Entonces, si ustedes necesitan algún apoyo, podemos ofrecerle apoyo en este link ahí, usworker.coop/clinic. También tenemos guías y recursos escritos para cooperativas y trabajadores. Varias mini guías se pueden encontrar en el sitio de web también. Tenemos como facilitadora hoy Jamila Medley, que viene de una larga experiencia en cooperativas y trabajadores, incluyendo Mariposa Food Co-op como trabajadora en el colectivo de staff. Y también por varios años trabajaba con PACA, que es la Alianza de Cooperativas de Filadelfia. Entonces viene con mucha experiencia en esta situación de liderazgo y nos va a brindar su experiencia y sus ideas sobre ese tema. También en la parte de como entrevistas con trabajadores dueños, tenemos Leslie Leiva, que es trabajadora dueña de Rainbow Grocery Cooperative. Y también era staff de nuestra Federación de Cooperativas y Trabajadores. Hacía parte de varios lugares de liderazgo en el movimiento cooperativista. Entonces nos ha llevado mucha experiencia y apoyo al movimiento y estamos agradecidos a ella de estar aquí con nosotros. También Hugo Cabrera viene de Argentina para compartir su experiencia en la Cooperativa Obrera Gráfica Campichuelo, que tiene más de 30 años de experiencia y también hace parte del movimiento de fábricas recuperadas en Argentina y está problematizada mucho en ese tema de liderazgo y a su sección de líderes en el movimiento de cooperativas en Argentina y más allá. Entonces, gracias a todos ustedes de estar con nosotros y voy a pasar la voz a Jamila a compartir por esa sesión. Okay, thank you, Matt. Gracias, Matt. Buenas tardes, tardes, noches, donde quiera que ustedes están. Estoy tan contenta de estar aquí con ustedes hoy porque buscando los pilares de una democracia en el espacio de trabajo. Aquí estamos hablando hoy de sucesión de liderazgo. Yo soy Jamila Medley y yo voy a tener mi primer año de transición, de hacer la transición en la Organización de Cooperativas del área de Filadelfia, en donde más o menos 6 meses nos tomó para que nosotros pudiéramos ver para dónde era que íbamos o qué era lo que estábamos haciendo. Vamos a hablar porque todo negocio, cualquiera que este sea, tiene que tener un plan de sucesión de liderazgo. ¿Y qué es las cosas claves que una federación, una organización, una cooperativa debe mantener en su mente cuando está invertida en esto? Mi presentación no va a cubrir todos los aspectos, pero yo pienso especialmente que tengo la esperanza de que les voy a dar una guía de cómo se hace esta clase de trabajo y después de esta presentación, obviamente yo voy a estar absolutamente fascinada de continuar conversando con ustedes. Entonces vamos a empezar con esta reflexión. Usted trabaja, usted está en cooperativas, están estructuradas en diferentes formas con respecto a cómo hacen ellos su día a día operacional. Entonces las cosas se hacen colectivamente. Ustedes tienen los trabajadores que son dueños
Ellos están también administrando su cooperativa y están administrando en una forma, en múltiples formas. Y como todos los miembros, sin importar a dónde están, tienen que juntarse para continuar con todo esto. También tenemos que tener en cuenta, yo también he trabajado con cooperativas de trabajadores que tienen una estructura un poquito más como clásica, donde hay un grupo de miembros, donde hay directores, donde hay que están encargados de la administración de la cooperativa, y ese equipo o esa persona, ellos empiezan a dar, obviamente, guías a toda la cooperativa con respecto al manejo de sucesión de liderazgo, sin importar qué tipo de cooperativa, qué tipo de estructura. Todos los negocios, incluyendo las cooperativas, siempre están embebidas en cambios. En todos nuestros negocios, nosotros siempre nos volvemos muy cómodos con nuestros trabajadores, nosotros nos acostumbramos a los líderes, nos acostumbramos a las cosas como están, pero a medida que las cooperativas crecen, nosotros también encontramos que el modelo de negocio cambia, el modelo de negocio se especializa y se empieza a especializar en una cierta cantidad de cosas que necesitan un manejo específico. La operación cambia. Entonces, si nosotros somos miembros que votamos o somos miembros fundadores que votamos, nosotros podríamos tener que compartir este liderazgo, y tenemos que entender que no todo el mundo puede ni todo el mundo tiene la experiencia de hacer esto. Entonces, estas cooperativas tienen que ser muy exactas en cómo van a nombrar a las personas en las posiciones de liderazgo. Nosotros sabemos que toma muchísimo tiempo para a los líderes, para que practiquen sus formas de liderazgo, para que continúen y aprendan, y para que haya continuidad en el modelo del negocio, y para pasar a los miembros de la cooperativa, a otros miembros, esta experiencia, este liderazgo y todo ese conocimiento que ellos saben. La próxima es que ellos tienen. Próxima diapositiva, por favor. Nosotros podemos hablar, cuando hablamos de sucesión de liderazgo, de muchísimas razones por cuál las organizaciones deberían o tienen que tener un plan de sucesión de liderazgo. Muchas veces viene de adentro, y muchos de nosotros desde adentro decidimos que tenemos que cambiar. Puede haber emergencias, puede tener una emergencia de salud en donde el líder, que es muy importante, o la persona en su organización, tiene que irse. Entonces usted va a tener que cambiar la dirección de la cooperativa, o algunas veces las personas que han estado son miembros de cooperativa, llegan a un punto donde dicen: yo me quiero retirar. Y hay algunas cooperativas, también hay circunstancias en donde hay un liderazgo que es bastante pobre. Todo el mundo se da cuenta que las personas que están en las posiciones de liderazgo, o la persona que está en posición de liderazgo, no hace el mejor trabajo, no está teniendo un liderazgo efectivo. Entonces, también nosotros, plan de sucesión de liderazgo en una organización es muy importante para adaptar la organización con el tiempo a los cambios, para adquirir conocimiento institucional, y para que haya comunicación importante entre todos los miembros de la cooperativa, sobre todo si hay algunos ciertos aspectos del negocio, algunos de los individuos que participan en todo esto que son altamente especializados. Yo trabajo con cooperativas para que ellas desarrollen sucesión de liderazgo y planes de liderazgo y de sucesión. Lo mejor es tener un plan más o menos en su sitio, en vez de estar esperando que la necesidad se avalanche y nos llegue a nosotros con urgencia. Entonces, esto es importante, tener algo por lo menos planeado de base. Entonces, vamos a hablar qué es la planeación de sucesión.
es el proceso de identificar y preparar los empleados adecuados con tutoría de mentores, entrenamiento, rotación de puestos de trabajo, reemplazar los miembros clave de las cooperativas y participar los jugadores claves dentro de esta misma mientras se apoya la continuidad del conocimiento y la cultura de la organización. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay necesidad de esto? Porque puede haber muchos escenarios. Todos hay, para una posición de liderazgo, es importante que la persona tenga por lo menos una serie mínima de habilidades. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta que si en nuestra cooperativa hay huecos en cuanto a la experiencia o el liderazgo que puedan dar algunos individuos, nosotros tenemos que estar listos para llenar estos huecos. Entonces, eso es importante cuando existe la flexibilidad dentro de la cooperativa, de que los individuos y los jugadores de las cosas diarias de la cooperativa puedan moverse entre posiciones o entre situaciones. Entonces, es importante constituir un plan de sucesión de liderazgo, un plan de sucesión. Entonces, hay en general en la mayoría de las cooperativas un grupo que se trata de estos aspectos y estas personas podrían eventualmente o en teoría dedicarse a esto, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son cómo vamos a desarrollar un plan de sucesión profesional que es para que donde se definan específicamente la concepción de cada una de las posiciones, para que se defina y se desarrolle todo el entrenamiento que va a ser necesario, cómo vamos a decirle a esos individuos que van a adquirir las habilidades que tiene, etcétera. Es muy importante para las organizaciones. Nosotros podemos tener y lo que más puede ser es porque nosotros tenemos una cooperativa de trabajadores, tienen que tener éxito con respecto a las cosas gubernamentales de gobernanza que ellos hacen del día al día. Y ellos tienen que tener muchas habilidades de comunicar estos cambios. Ellos tienen que dar la flexibilidad para que la cooperativa y los trabajadores se acomoden a todos esos cambios. Entonces, no esperar a que una persona diga, me voy a retirar o me voy a ir. Esto es un proceso, no va a tomar 2 semanas, puede tomar 6, 12, 18 meses, dependiendo del tipo de complejidad de la operación, de la serie de habilidades que tienen las personas que quedan. Entonces, se tiene que ver con preparar la organización, la fuerza de trabajo para potenciales cambios del liderazgo. Y no asumir de una que van a tomar el papel de las personas que se van. No, es una cuestión de liderazgo y de habilidades. Entonces, vamos a pensar acerca de este proceso. Vamos a imaginar que lo que está pasando es diferente. Vamos a pensar acerca de la necesidad de identificar las necesidades y los objetivos. Necesita saber qué posiciones, qué habilidades, qué conocimiento no la tiene en la organización aún. Si no está en la organización algún tipo de conocimiento o habilidad, entonces va a dejar a su organización potencialmente vulnerable. Entonces hay que considerar la dirección en la que se están moviendo los negocios, hay que considerar cuáles son los objetivos para reemplazar la fuerza de trabajo o construir las habilidades en la fuerza de trabajo. La gente que tiene estas que tiene estas habilidades, este conocimiento, hay que estar identificados. Necesitan planear acerca de la transición a futuro. Algunas veces necesitan asegurar a algún individuo que tiene ciertas habilidades que serían valuables en diferentes posiciones. Pero algunas veces también se trata de la posición en sí, que provee entrenamiento para otros papeles. Entonces, cuando estamos pensando acerca de la posición, algunas cosas que hay que considerar es que hay puestos que son estratégicos o otros que que tienen una ventaja competitiva en el negocio. Hay otros que tienen una línea de aprendizaje, otras donde necesitan tener un asistente.
como un líder que necesita un asistente, que hay que hacer transicionarlo en ese papel para después. También hay una posición donde hay un aprendizaje potencial. Hay gentes como, por ejemplo, chefs, otras profesiones donde la experiencia, la repetición, el hacerlo una y otra vez, les ayuda a volverse un maestro en lo que hace. Y hay una oportunidad de entrenar a otros junto a usted para que puedan crecer y también hacer cargo de este título de liderazgo también. También hay que pensar qué tipos de retos y oportunidades su negocio pueda tener o pudiera confrontarse en los siguientes 4 o 5 años. ¿Qué es lo que viene para lo que su fuerza de trabajo se tiene que preparar a partir de ahora? También estamos hablando acerca de documentar lo que se ha aprendido. Ya descubrimos que tenemos todas las habilidades, los puestos, el quién hace qué. Ahora necesitamos asegurarnos que tenemos estos hallazgos accesibles para que fuera una guía, una pauta para las promociones, movimientos laterales que puedan estar disponibles dentro de la organización, qué tipo de entrenamiento quieren proveer en la cooperativa. El próximo paso es acerca de la evaluación. ¿Quién está ahí? Ya que sabe lo que se necesita, también tiene que ver la fuerza interna. La fuerza interna que ya trabaja ahí potencialmente puede llenar alguno de los papeles de liderazgo crucial. Tal vez estaba planeando a alguien que tal vez estaba listo o alguien que sea crítico para el negocio o algo que no lo tiene, pero puede proponer algo para llenar las brechas. Luego pensamos la transición en sí mismo, después de que se identificó la brecha y quién puede estar disponible, necesitamos hacer un proceso para preparar a las personas para que se hagan cargo de estos puestos. También capturar las habilidades, la información, el conocimiento que estos individuos poseen, que los líderes están por salir y que los nuevos necesitan capturar para que se pasen de un líder a otro. Y esto toma a esto es donde está la mayor parte del trabajo, que definitivamente se puede extender y puede integrar hacia cómo funciona el negocio. Si usted ve la sucesión, no necesariamente es uno y se acabó, sino es algo que se continúa conforme se va desarrollando la fuerza laboral. Entonces, empeñando a entrenar a ciertos candidatos para los papeles que tal vez vayan a estar. Entonces, ¿qué necesitan saber? ¿Cómo vamos a transferir este conocimiento institucional? ¿Cuáles son las responsabilidades que van a tener? ¿Qué tipo de habilidades necesitarían para ser exitosos? Con este tiempo, el entrenamiento, el desarrollo pasa, ya sea que esté cómodo o no, en algún momento va a tener que heredar y tomarse cargo de ese puesto. Tenemos que estar conscientes de que el negocio y la contribución se dejan en buenas manos porque el negocio se ha preparado para ello. También es crítico recordar que la planeación sucesión últimamente es para apoyar la visión y la misión y los objetivos de su negocio. Conforme los negocios cambian y las vacantes pasan, es importante que se guíen por estos elementos, la misión, la visión, los objetivos, acerca de quién trabaja en su negocio. Y su plan de sucesión le va a permitir mitigar las disrupciones para asegurarse de que en algún tiempo crítico usted sepa quién tiene que se puede mover a estos papeles críticos. Yo voy a parar ahí con la presentación y espero que esto les haya dado suficiente información como para que empiece a plantear las conversaciones que van a tener con Leslie acerca de la experiencia que ha tenido con esto. Y pues bueno, siéntense con la libertad de poner cualquier pregunta que lleguen a tener en el chat. Después de que yo haga unas preguntas a Leslie y a Hugo, los que
estén en las conversaciones con ustedes también pueden participar. Leslie y Hugo, bienvenidos. Everybody good? ¿Todos están bien? Perfecto. Hola. All right, so I have Hola. a question. Tengo una pregunta que le What quiero hacer. practices have your ¿Qué company prácticas implemented su or cooperativa ha implementado o putting están in trabajando para poner what's en el working, desarrollo de what's liderazgo? meeting? ¿Qué le ha funcionado? ¿Qué no le ha funcionado con la transición de liderazgo? Para mí, Leslie or Hugo? Hugo, please kick us off, get us going. Hugo, por favor, comienza. bueno, primero muchas gracias por la invitación a participar. Ténganme paciencia porque vengo de familia, me estuvo contando y soy de gritar y de hablar rápido. Pero quisiera poner en contexto esa respuesta. En la República Argentina, el cooperativismo tiene una historia muy larga. Hay mucho cooperativismo de servicios, de eléctricas, de distintos servicios que se prestan en los pueblos del interior, las cooperativas agrarias. Digo, ese cooperativismo más organizado, que son bancos, el Credicop es un banco cooperativo, están dentro de Cooperar, que es la organización que conduce la ASI hoy. Después tenemos otra problemática. 2001 fue una crisis muy profunda, pero muy profunda, donde terminaron cayendo muchísimas empresas. Entonces lo que hacíamos era ir a plantearle a los trabajadores que la tomen la fábrica, que la tomen y que se formen en cooperativa. Y es lo que nosotros llamamos recuperadas. Y ahí tenemos un amplio espectro totalmente distinto al anterior. Si vos querés formar una cooperativa, se reúnen, en este caso en la Argentina, cambian la cantidad de asociados que puede haber, pero se ponen de acuerdo y funcionan. Las recuperadas no. Las recuperadas son una salida de emergencia a esos compañeros, esos trabajadores que se estaban quedando sin trabajo y sin posibilidad de llevar un pan a su casa. Y en líneas generales, los dueños cuando abandonaban la fábrica, cuando se iban o cuando las quebraban, lo dejaban endeudadas, muy endeudadas, y eso tienen que hacerse cargo los trabajadores, y en general, a veces era ya intencionado eso, y venía de mucho tiempo donde no había inversión en tecnología, lo cual también las deja en un proceso de debilidad. Entonces, debilidad tecnológica, mucho endeudamiento, y por otro lado, en muchos casos, la pata administrativa, el sector administrativo, también se lo llevan porque son familiares, los dueños o algo, y se van. Entonces tienen una complejidad ahí que hay que trabajar muy fuerte en eso. Y cuando yo escuchaba toda la presentación de la federación, nuestras federaciones son distintas, en este caso, son cooperativas de trabajo, y lo que tratamos es de darle asistencia a esta pata de la problemática que existe en las cooperativas, que muchas veces son reprimidas. Hoy ya no tanto, pero después del 2002, 2003, no era fácil que lleves un catálogo de tu trabajo a una empresa privada y te acepte porque sos cooperativa. Ahora se ha modificado eso. Hoy trabajan mucho más con cooperativas. Entonces, yendo concretamente a la pregunta sobre el liderazgo, voy a irme ahora al lugar donde yo trabajo, al lugar donde trabajo, que es la cooperativa Campichuelo. Nosotros pasamos de ser una imprenta que era del Estado, era donde se imprimía el boletín oficial, donde las leyes, los decretos se imprimen ahí, a la privatización de eso y a la posibilidad de quedar en la calle, y nosotros le proponemos, junto con el sindicato, al gobierno nacional, Hugo, armar... perdón, perdón por la interrupción. ¿Podemos hablar un poquito más despacio para los intérpretes? Muchísimas gracias. Perdón por la interrupción. Yo les dije que era
Van a tener que hacerlo varias veces. Ah, bueno. Le propusimos al Estado Nacional armar una cooperativa y firmamos un acta de acuerdo con el Estado donde nos alquilaban un espacio físico y donde nosotros empezábamos a desarrollar nuestras tareas gráficas. Y habíamos logrado un convenio con las cámaras del comercio automotor. Los automotores en la Argentina son bienes registrables, que tienen documentación, con papel, con marca de agua exclusiva, con mucha seguridad, y empezamos a trabajar en eso. Ahora, en esa época de 30 años atrás, lo que marcaba la ley eran 9 miembros del Consejo, 9 miembros entre titulares y suplentes. Y solamente no estaban afectados a la producción el presidente, el secretario y el tesorero, que eran los que representaban a la cooperativa hacia afuera. Los demás estaban trabajando en el taller, pero al menos una vez por mes había una reunión de consejo de esos 9 miembros más los síndicos, que eran 2, para discutir la problemática económica, financiera, técnica, cómo estábamos, qué nos pasaba. Eso fue permanente, digo, eso es una práctica que hace que los liderazgos vayan aflorando solos, no tenemos la obligación de formar uno. Te voy a dar un ejemplo. Los cargos en la Argentina, acá en la cooperativa, lo que se hacen se votan. Entonces, tanto el Consejo de Administración se renueva por mitades cada año, como los encargados de taller, los responsables de la producción, también se votan. Y duran 4 años ellos. Cuando en el 2001 nosotros veníamos del 92, del año 92 con la cooperativa, y estábamos todos los fundadores. Pero ya en el 2001, 2002, empieza a haber un recambio generacional importante. En muchos casos eran hijos nuestros que entraban a trabajar en la cooperativa. Y estos jóvenes un día dijeron, en vez de votar compañeros, que puede ser por amistad o por amiguismo, por lo que sea, votemos proyectos. Entonces se reunieron, armaron proyectos, los demás compañeros pudieron elegir cuál era el proyecto que pensaban que iba a ser más fructífero para la cooperativa, y eso fue así. Eso fue un cambio importante, porque también generó que hubiera necesidad de recibir cursos, de modificar muchas formas de trabajar que teníamos, que la traíamos de mucho tiempo antes y que no estaban siendo buenas en ese momento. Esas interpretaciones son interpretaciones colectivas. Yo cuando muchas veces tengo que comentar esto, digo, cuando esos jóvenes presentaban esos proyectos de tener un área de comercialización, de cómo salir al mercado, llevó más de 2 años la discusión para ver quién eran los que iban a hacer a quién se iba a elegir para representar y liderar algunos sectores. Entonces hubo ahí consultorías externas que han participado, que nos han mostrado algunos caminos. Y la conclusión que se llegó fue que hacia adentro, la cooperativa iba a ser horizontal, democrática, solidaria, participativa, pero hacia afuera tenía que salir a pelearle al mercado
que estamos en un mercado capitalista, en Argentina y hoy en el resto del mundo, a pelearle al mercado una porción de ese mercado. Porque si no, corríamos el riesgo que unos compañeros de las organizaciones sociales hicieran dulce de leche o algún dulce, nosotros le imprimíamos la etiqueta y nos intercambiábamos, ellos nos pagaban con el dulce y nosotros le dábamos la etiqueta. Eso es una economía de pobre para pobres, que no era lo bueno que nosotros veíamos, que veíamos que teníamos un salto cualitativo en eso. Y después, como vamos renovando el consejo por mitades, genera esas mitades que van incorporándose al consejo de administración, van teniendo una participación y un trabajo y un ejercicio que los lleva a irse formando en lo que es la conducción política y económica de la cooperativa. No sé si esto aclara, porque yo muchas cosas las doy por entendidas, pero si no está claro, pregúntenme que te lo trato. Can I ask you to stop here? ¿Puedo preguntar, ¿Te puedo por favor, que se puede pedir, parar aquí? que paremos aquí? Es que quiero nes- sacar unas cuantas cosas que yo creo que yo Quiero- escuché. Y le voy a decir, y también para que Quiero Leslie nos dé le demos la oportunidad a Leslie que responda. Una de las cosas que yo escuché que usted expresó en Argentina, que la manera en la cooperativa se forma es que hay un número limitado de personas que representan a la cooperativa de manera externa, mientras otro grupo de personas saben lo que está pasando internamente, pero lo importante del cambio es que hay liderazgo y hay una transparencia en los libros, hay la habilidad de compartir información financiera con los trabajadores, también les da eso más poder a los trabajadores y les da la oportunidad de ser líderes. Y luego hay nuevos líderes, jóvenes, con nuevas ideas. Y cómo se comparte el liderazgo, compartiendo este proyecto. Y les da la facilidad a otras personas de tener más habilidades y traer más habilidad. Entonces hay enfoque en la joven, la oportunidad de desarrollarlos y se enfocan en la relevancia de cómo se puede hacer esto con más pertenencia. Entonces ahora le voy a preguntar a Leslie cómo ve lo del liderazgo desde el punto de vista de ella. Yo tengo mucho que aportar. Por favor, dígame a qué horas puedo hablar. Usted tiene suficiente tiempo después de todo lo que he escuchado. Y voy a apagar mi video en algún momento para claridad del audio. Voy a empezar por definir liderazgo y después cómo podemos implementar esto en su estructura, en su caso particular, en su modelo de negocio particular. Y lo que nos trae a nosotros todos nosotros colectivismo y cooperativismo. Eso es una gran experiencia que yo tengo, y esto también tenemos que hablar de jerarquía. Y entonces nosotros sabemos que si nosotros definimos el liderazgo como un papel y no como una cualidad, va a ser mucho mejor. Para tener una organización en donde usted entrena, en donde usted crece a las personas en jerarquía y en liderazgo, y hacen que estos miembros de liderazgo tomen unas decisiones que son aceptadas por todo el grupo. Nosotros no tenemos administradores, nosotros solamente tenemos nuestra mesa directiva es interna y está formada por miembros que son elegidos. Y hay varios comités o subcomités que son los que se encargan de manejar varias de las cosas de la cooperativa.
nosotros también tenemos una base, también algunas de ellos en departamentos, y nosotros se entrena a una persona dentro de cada uno de estos departamentos para que sea la persona líder. Nosotros en estos manejos, en estos protocolos, somos un libro abierto y es muy importante que todo el mundo tenga acceso a la cantidad de información que necesita. Para nosotros hemos podido hacer esto bastante bien. Nosotros, cuando va a haber individuos dentro de una cooperativa y están ya empezando el paso a hacerse miembros, nosotros empezamos a decirles que es parte de la obligación atender a todos estos seminarios, entrenamientos y reuniones para que ellos empiecen a, empiecen a afilar su potencial como líderes y como liderazgo, y para que ellos se puedan desarrollar como unos líderes que sean efectivos dentro de la organización. Entonces es como desde un principio cogerle la mano a cada uno de estos individuos y caminarlo a través de todos los pasos que son necesarios para que se vuelvan unos líderes efectivos dentro de la organización. Entonces, nosotros para algunos papeles de liderazgo y algunos papeles de administración, de gobernanza, a veces nosotros no tenemos los miembros que son los adecuados o que quieran hacer esto. Entonces, nosotros ofrecemos el cargo a todos los miembros de la cooperativa, y después, si ellos no quieren, entonces ofrecemos a una persona que se contrata de afuera. Entonces, también cuando se hace eso, tenemos que crear un grupo de transición en donde nosotros vamos a crear unas expectativas de trabajo, unas descripciones de trabajo muy, muy específicas para que se pueda hacer. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos gran cantidad de énfasis es para que cuando nosotros vamos a publicar un potencial de un empleo o trabajo dentro de la cooperativa, haya específicamente una descripción específica de cuáles son los roles de esa persona, la descripción del trabajo, para que no haya malentendidos. Entonces, hay muchísimas personas que han estado haciendo este trabajo por mucho tiempo, pero es una de las piedras angulares de todos estos procesos. Nosotros también hacemos evaluaciones periódicas que son muy claras, que se hacen regularmente dentro de todos los miembros, y es una parte muy importante del liderazgo. ¿Por qué? Porque puede mejorar los potenciales de liderazgo de cada uno de los individuos. Y también nos sabe qué tipo de trabajo estamos haciendo, pero también nos puede recordar que nosotros necesitamos saber, necesitamos comunicarnos y que necesitamos entender cómo las personas debajo de nuestros líderes se están sintiendo. Entonces, para que haya un conocimiento específico inherente en cada uno de los papeles y puestos dentro de la cooperativa, de que cada uno sepa específicamente a todo momento qué tiene que hacer y cuáles son las expectativas que se esperan. Tenemos muchísimos ejemplos. Hay cooperativas, por ejemplo, que han estado con nosotros compartiendo este modelo por más de 40 minutos. Nosotros hemos tenido una gran cantidad de suerte trabajando con todos estos grupos, pero cuando hay cooperativas que necesitan tanta habilidad y son tan grandes y llevan tanto tiempo operando, puede ser un reto muchísimo, muy grande. Nosotros también, nosotros somos cooperativas de personas de la clase trabajadoras, y nosotros tenemos gran cantidad de trabajo que tiene que ser hecho enfrente de nosotros. Nosotros también, por ejemplo, trabajamos mucho con una cooperativa muy específica que es cooperativas de aseadores, y estas cooperativas que tienen más o menos un promedio de unos 100 o 200 miembros, estas cooperativas necesitan mucha estructuración y necesitan mucho trabajo para apoyarlos a ellas. Entonces, como nosotros nos apoyamos muchísimo en cómo podemos lograr que el liderazgo luzca dentro de estas cooperativas. Entonces, hemos estado
si la gente no se siente apoyada, si la gente no siente que tienen el apoyo de todos los miembros de la cooperativa y del liderazgo, estas personas no se van a presentar ni van a alzar la mano para cuando se les pida que entren a otro papel. Entonces, estas evaluaciones son muy importantes. Entonces, nosotros tenemos estas evaluaciones como uno de los pasos que tenemos ya establecidos para tratar de mejorar la comunicación. Las evaluaciones son, tienen acceso, todos los miembros de la cooperativa, quien sea que sea, tienen el acceso a estas evaluaciones para decir y comunicar qué es lo que, cómo se sienten y cómo se necesitan, cómo están con respecto al liderazgo, qué ideas tienen, qué sugerencias tienen. Yo también voy a decir un par de cosas más para que manejan mucho estos conceptos. Hace algunos años nosotros empezamos la transición de nuestro oficial de finanzas y oficial operativo y nosotros fuimos muy afortunados de que los dos individuos se quedaron para el tiempo de la transición y entonces ellos fueron capaces junto con nosotros de hacer la transición en estos roles, en estos ambos puestos y nosotros evaluamos muy detalladamente las posiciones. Nosotros evaluamos mucho cuáles son los parámetros de desempeño dentro de estas dos posiciones y nosotros pudimos hablar muchísimo con los candidatos, ¿no? Y fue una transición que tomó mucho tiempo. Y nosotros entrevistamos muchísimos candidatos, tuvimos herramientas muy específicas para valorar sus habilidades y nosotros acabamos con 2 candidatos dentro de la organización que se pararon, alzaron la mano y ocuparon las posiciones. Entonces yo siempre he tenido una gran consideración por estas cooperativas en donde tienen que hacer transiciones de forma muy rápida en el tiempo es muy escaso de tiempo. Entonces, esto es importante tener en consideración. Estas son cosas que toman tiempo. Entonces, en una cooperativa siempre tenemos muchísimos individuos, muchísimos miembros que están ocupando muchísimos puestos y que tienen más de un papel. Entonces, por eso es que hacen estas cosas de una forma complicadas. Nosotros tendemos y nosotros siempre ponemos énfasis en tratar de valorar cada una de las habilidades y que cada uno de estos individuos traen a la mesa. Eso es todo lo que yo quiero decir. Yo pienso que la cooperativa Rainbow provee un ejemplo increíble con respecto de que cuando podemos infundir todo este proceso dentro de los grupos. Entonces, por ejemplo, es que pasa y sucede todos los días. Llega el momento en que una cooperativa tiene que hacer una transición. Entonces, Rainbow hace un muy buen trabajo tratando de siempre estar listos en estos procesos, tratar de que todo el mundo aprenda, se entrene, siempre estar explorando muchísimos pasos, muchísimas posibilidades para la integración de este proceso. Y entonces, cuando ya una cooperativa como Rainbow ha estado en el ambiente del mercado por tantos años, esto se vuelve más o menos como una cultura específica todos los días. Nosotros tenemos unos marcos de trabajo muy participativos. Y nosotros hacemos gran énfasis en que cada individuo dentro de la cooperativa sepa específicamente cuál es su papel, qué se espera de él y ese individuo qué espera de los demás. Yo no estoy sugiriendo que el proceso de nuestra cooperativa es perfecto, ni muchísimo menos, pero sí nosotros tenemos unos protocolos ya en su sitio. Entonces, vamos a hacer otra pregunta. Vamos a empezar a pensar con respecto, ya comentamos esto en alguna parte de cómo transicionar esa sucesión de liderazgo dentro de una cooperativa, pero como en mi caso, yo estuve en esta cooperativa desde el puro principio en todos los comités de manejo, entonces en todos los comités directivos, yo
yo fui dentro de mi grupo cooperativo PACA, la última miembro fundadora que hizo esta transición. Entonces, esto trajo muchísima energía y le infundió una gran cantidad de energía a la organización mientras yo me estaba saliendo, yo estaba en mi camino hacia afuera. Las cooperativas, algunas veces las cooperativas tienen muchos retos en lidiar con los miembros fundadores, porque muchas personas son estáticas y tienen muchísima dificultad en moverse hacia adelante o les cuesta muchísimo trabajo tratar de echarse para adelante. ¿Alguno de ustedes puede hablar con respecto a algunos de estos obstáculos o problemitas que han tenido o han enfrentado cuando ustedes necesitan y saben que la cooperativa, los miembros y los miembros fundadores tienen que empezar a tener una dinámica de progreso y movimiento hacia adelante, de cambio? Si tengo que hablar de Campichuelo, eso se fue dando naturalmente. Fueron ingresando los más jóvenes y se fueron incorporando al sector de los fundadores, que eran los más grandes que estábamos ahí. Sí tuvimos un par de problemas. A ver, cuando anteriormente vos preguntabas si tienen acceso a los libros, en la sindicatura, el que tiene acceso a todos los libros, y alguien puede preguntarle lo que quiera saber a la sindicatura, y la sindicatura verlo. Pero a pesar de eso, nosotros todos los meses, un día por mes, hacemos una reunión. Hay 2 turnos en la cooperativa. Entre medio de los 2 turnos se hace una reunión y se da un informe económico, donde los compañeros participan, preguntan y hacen propuestas. Suponiendo que haya alguna propuesta que se vota en ese lugar, esa propuesta que se votó, si fue afirmativa, es obligatoria para el Consejo tratarla en la próxima reunión. Entonces, esta situación con los fundadores se daba en que nosotros, lo que habíamos notado como problema, que cuando hacíamos las reuniones de turno, había poca participación de los jóvenes que a lo mejor no conocían la historia de la cooperativa o no sabían qué opinar. Entonces la solución a eso la encontramos generando una secretaría de juventud, donde los jóvenes se reunían entre ellos y discutían los problemas y presentaban los problemas cuando había reuniones de turnos y eso. También hay una secretaría de género que la tienen las mujeres. Digo, se va diversificando por los distintos temas y que haya participación concreta y absoluta. Y eso va mostrando los perfiles de los compañeros que van yendo hacia los liderazgos, es claramente. Pero en la conducción de la cooperativa, lo que se hace es la transición de un presidente a otro, en general. Por ejemplo, cuando yo fui presidente, que tenía When I 2 was a años, president, Tomamos tenía 2 un breve pausa para nuestro intérprete, Adriana ¿puedo- o Delia, cuando estén listos. Ok, muy bien, ¿Puedo, muy bien. ¿puedo Gracias. terminar la idea? Sí, perdón, Hugo. Y ya me olvidé lo que iba a decir, muchacho. Está todo bien. Ya está bien. Son muy difíciles los debates así, son muy difíciles, porque no puedo lograr demostrar lo que es, y esta situación del Zoom y la interrupción, y para mejor en inglés que no conozco, no sé ni lo que me están diciendo, me genera esa dificultad. Pero bueno, lo que decía que, por ejemplo, ahora me acordé que estaba yo 2 años de presidente, hice 1 año como presidente y el otro año yo hice un enroque, pasé como vicepresidente y el vicepresidente subió como presidente para poder yo acompañarlo en todo lo que significa la conducción política y económica de la cooperativa. Eso es.
Thank you for that. So there's more of a. Oh, muchas gracias. Entonces era como un proceso emergente. Mientras iban subiendo, entonces había como más espacio, que no necesariamente significa que no hay retos o tensión. Hay mucha horizontabilidad. El que más gana no es el presidente, ni el secretario, ni el tesorero. El que más gana en la cooperativa es el que está a cargo de la producción. Digo, no, y las diferencias entre los retiros de uno y de otro son más bien simbólicas. Son. Okay. Yes. No son And grandes. so again, this way of being. Nuevamente, entonces esta manera de hacer su presencia es que de cierta manera mantiene estas tensiones de la vieja guarda y la nueva guarda, es en que salen estos nuevos negocios y se mantienen un poco abajo porque los volúmenes van subiendo y van viendo mucho apoyo, se comparte horizontalmente entre todos los líderes. Leslie, ¿qué tal tú? ¿Hay alguna experiencia con los síndromes de los fundadores o estos cambios de la guarda? No sé cómo lo llames tú, de lo viejo a lo nuevo, esta expansión que se convierte en una posibilidad, pero también puede ser un reto. Bueno, estamos en una posición única porque después de 47 años tuvimos un fundador que aún seguía trabajando, pero no puedo decir que hubo trabajadores de largo tiempo que estaban renuentes a los cambios. Yo creo que hay algo de esto, pero es como que se mezcla con la próxima pregunta. Creo que es lo del trabajo de equidad, porque yo creo que se vuelve en quién está en transposición y cómo se ve esta gente, cómo suena, quiénes estas personas, quién toma más espacio en la sociedad y en nuestra colectiva. Como sabemos, no podemos no crear una burbuja, solamente creamos una intención y luego trabajamos mucho para defenderla. Estoy encontrando que esto aplica a esta pregunta porque algunas de las personas que han tomado más espacio y tienen las voces más altas son los que más están aferrados a las viejas maneras de hacer las cosas. No es toda la demografía. Nosotros tenemos que recordarle mucho a las personas que es un miembro, un voto, y que tenemos que poner límites en la cantidad de lo que hablan las personas. Yo creo que las personas no se les recuerda lo suficiente y yo creo que la personalidad puede mostrarse antes que los principios, si usted se le permita. Y esto es algo que hay que seguir regresando al principio, seguir revisando los valores, misiones, visiones, seguir centrando los objetivos. De cierta manera que hay que poner el trabajo enfrente de o más allá de lo que son las personas o las individualidades. Pero también ayudaría si hubieran muchos maneras en las que a personas no se les permita interferir con los procesos y se sugiere, lo voy a seguir uno de ellos, pero creo que es algo que es una cosa con la que muchos grupos tienen algunos retos con esto. Hay algunas personas que también tienen algunas influencias y cultivan cosas que tenían los miembros originarios de la colectiva. Gracias por esto. Y por este segue para pensar acerca de los líderes de la asociación. Y los ejemplos que creo que los dos de ustedes y sus cooperativas y sus experiencias ya han tenido, y habla acerca de las prácticas que ya existen, en los esfuerzos que se hacen
para considerar equity la equidad in creating and positioning y crear y posicionar to be in leadership positions, personas que estén en posiciones de liderazgo, leadership role, ya or sea que sean formales participate o que puedan participar and have voice en las in various prácticas, processes en varios that procesos require leadership que positions. requieren los liderazgos en la cooperativa. Last leading question about Esta última pregunta es como acerca de la asociación de liderazgo. Es la intersección de la oportunidad para ir más profundo a la equidad del trabajo y cómo crea más pasos de manera intencional para construir el equipo y la cooperativa. ¿Cómo es que nosotros pensamos o cómo todos pensamos la presencia del género, la clase, la raza, cómo todo esto impacta la decisión que usted hace acerca de estas transiciones, acerca del liderazgo? ¿Quién hace este trabajo? Leslie, do you want to start us off? Leslie, ¿quiere empezar? Sí puedo. Yo creo que todas las transiciones son unas nuevas oportunidades de examinar y hacer trabajo de equidad. Y yo sé que las conversaciones que hemos tenido en la junta y que para quién vamos a escoger acerca de los oficiales o los líderes es algo que se ha traído a colación. Es un concepto evolutivo, cómo hacemos el trabajo equitativo, de lo cual estoy muy agradecida. A largo plazo, las personas están menos conscientes de cómo va evolucionando esto, que es comparado con las personas más nuevas, por la cultura en general de nuestra sociedad que está evolucionando de esta manera. Entonces yo creo que el invitar a todos a la mesa nos da nueva participación y oportunidad para poder hablar acerca de cómo lidiamos y cómo hacemos lo que hacemos. Yo creo que periódicamente recentramos, encontramos maneras raritas o mejores de centrar las cosas, de tener maneras en que los valores centrales, alrededor de los valores centrales o algo así. Y esto está bien porque estamos lidiando con los valores con los que pensamos que vamos a poner en nuestros negocios y con los que vamos a liderar y para que todos nos vean con esto, y es muy fundamental. Pero también es cuando tú tienes esa situación donde la inhabilidad, como yo estaba diciendo anteriormente, las cosas que los sistemas de opresión que están opresando a la sociedad lo hacen y lo vemos aquí, no es la habilidad de crear un tipo de burbuja mágica. Nosotros no pasamos por eso, no es nuestra experiencia, pero es la cultura, cómo hace, cómo lidia con el bullying, con el conflicto. Y esto es una cosa muy importante que podemos decir, poder decir que podríamos hacerlo mejor. Podríamos tener, ya tenemos una evaluación de equidad y tenemos un proyecto en común con ellos. Hay gente que viene a nuestra junta, crean encuestas, entrevistan personas. La pandemia fue la razón por la cual nos pudimos poner en este proceso. También intencionalmente empezamos a trabajar con las recomendaciones que yo personalmente les recomiendo a todos, o alguien con una situación similar, porque algunas veces necesita una evaluación de alguien por fuera, necesita la opinión de alguien más que de usted mismo. Yo creo que la cultura en general va a determinar el liderazgo de quién, porque usted puede tomar el gesto de extender el liderazgo a alguien más, pero si ese alguien más está cómodo tomando ese liderazgo, y cómo se asegura de que el liderazgo se está animando por la cultura que usted creó, no solamente lo que tiene en el papel, porque últimamente necesitamos que todos los líderes, de todos los líderes, para poder tener lo que nosotros queremos en la colectiva. Esto es muy importante para nosotros.
¿Esto contestó tu pregunta? Bueno, pues yo creo que sí, no es en verdad. Yo creo que hay muchas preguntas. Lo que tú me estás diciendo definitivamente es parte de esto. Yo sé que yo veo que hay muchas preguntas que ya tenemos en el chat. Eso me da mucho gusto. Estoy muy emocionada. Hay personas que les dan seguimiento a todo lo que ustedes ya han mencionado. Hugo, me pregunto si tú puedes contestarme esta pregunta del chat. Si alguien dijo, yo me pregunto, ¿cuáles son las tácticas o las lecciones de el liderazgo en la administración pudiera compartir para apoyar el construir habilidades con otros miembros? Yo creo que tú hablaste acerca de la literatura financiera, pero ¿cómo haces esto? ¿Cuáles son las estrategias para abrir esto y proveerles lo que necesitan? Dos cuestiones. Primero, que son transiciones que se dan en el tiempo y se van construyendo dentro de la cooperativa. Segundo, cuando algún compañero quiere realizar alguna carrera económica, técnica, la cooperativa le paga esa carrera para después seguirlo incorporando. Y la tercera forma que tuvimos son los asesoramientos externos, las consultorías que hemos hecho para organizar determinados temas que no lográbamos terminarlo de organizar. Y quedó pendiente a lo mejor la respuesta sobre género y raza. Digo, nosotros, nuestro reglamento interno y nuestros estatutos está absolutamente prohibido o no hay diferenciación ni por raza, ni por cultura, ni por ideología, ni por nada. Y respecto al género, en la Argentina hay un movimiento muy fuerte feminista, muy fuerte, que se ha extendido a todos los ámbitos. Y esos movimientos trabajan en todos los lugares. Digo, acá hay una secretaría de género que se reúne, que conversa con los compañeros cuando hay que desestructurarlos o armarlos de vuelta en una lógica más razonable, con alguna cultura que viene mal. Pero es eso, digo, no se me ocurre otra cosa. Thank you for that. Another question. Otra pregunta que viene es, y quiero invitarlos a dar su respuesta basados en su experiencia. Rosa Rosa pregunta cuándo puede ser absolutamente obligatorio que los individuos vayan a las reuniones de la cooperativa. Ellos tienen que, es obligatorio que vayan a algunas reuniones porque nosotros tenemos mucha reticencia dentro de nuestros miembros. Ellos no quieren asistir a estas reuniones. ¿Cuáles son algunas de las cosas que sus cooperativas han hecho para poder abordar estos temas? ¿O qué han experimentado ustedes? Que hay un de pertenencia muy bajo. Los que no participan en alguna asamblea o en alguna reunión, el número es ínfimo. Es porque está enfermo o porque tuvo algún problema y no pudo venir. Pero ese problema no. Hay un sentido de apropiación, de que la cooperativa es de cada uno de los compañeros. Digo, a ver, son más picantes las discusiones que tenemos en las reuniones de turno, porque son 50 visiones distintas para dónde ir, y hay que tener argumentos y explicar. Eso es lo que hace el liderazgo, ¿no? Poder explicar cuáles son los mejores caminos para tomar. Para mostrarte un ejemplo, digo, yo vengo del mundo de la gráfica, de la imprenta. Es un mundo que va a cambiar tecnológicamente, pero totalmente. La digitalización de todo está avanzando
a pasos agigantados. Los formularios que imprimimos durante muchísimos años van a terminar siendo digitales, no va a haber necesidad de hacerlo. Los libros ya van a ser digitales también. Entonces van a ser nichos muy chiquitos. Y el desafío que tiene Campichuelo hoy, entre sus compañeros, es ver cuál es hacia adelante el nicho de trabajo, los cambios tecnológicos que tienen que hacer, hacia dónde van a ir. Esos son desafíos que lo tienen que ir discutiendo y viendo por dónde van a salir con todo esto, ¿no? Pero son los desafíos que se están dando y se discuten adentro, entre todos los compañeros. No hacemos una reunión para discutir ese tema y sale una resolución. Son temas que existen y que están, ¿no? Todos saben que hay un par de años más para seguir haciendo formularios, pero el Estado Nacional está yendo hacia la digitalización de todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a dedicarnos? ¿A hacer boletitas nada más? Porque lo que nosotros hacemos es rentable porque es trabajo de seguridad. No, es rentable porque es trabajo de seguridad. No tenemos mucha competencia. La competencia es Casa de la Moneda o alguna otra empresa muy grande porque se trabaja con papel de seguridad que no se fabrica en la Argentina, que tiene muchas medidas de seguridad como tintas y microletras y un montón de situaciones que una vez que le consigan incorporar todas las medidas de seguridad a los formularios por internet, esto se termina para nosotros. Yeah, thank you for that. And the deeper connotation, right, around. Gracias por eso, porque hay una connotación muy grande con respecto a que las cosas ya están cambiando. Entonces viene siendo mucho más importante que durante ese cambio estos miembros se sientan muchísimo más embebidos, muchísimo más el cuerpo de la cooperativa para poder enfrentar todo esto que se les viene encima. Leslie, ¿quiere contribuir a esto? ¿Puedes volver a hacer la pregunta? Por supuesto, es una pregunta con respecto que se pueda hacer cómo hacer que los miembros, específicamente los más jóvenes, los más recientes, participen en las reuniones mandatorias obligatorias de las compañías. Nosotros tenemos mucho problema porque en nuestra cooperativa los miembros no quieren ir a las reuniones y si van no quieren participar, no quieren hablar. ¿Cómo logramos que esto mejore? ¿Qué han hecho ustedes? Una de las cosas más exitosas que nosotros hemos tenido, nosotros no tenemos en Rainbow, en nuestra cooperativa, reuniones obligatorias. Hemos desarrollado, por ejemplo, la habilidad de que todos nuestros miembros de la cooperativa y trabajadores en la cooperativa tengan Microsoft Teams y sean hábiles en usarlo. Entonces, porque ya después de la pandemia todos nos hemos distribuido más, muchos de nosotros empezamos a trabajar desde casa. Entonces, si todo el mundo, todos los participantes tienen la habilidad de poder participar en unas de estas tecnologías y participar en estas reuniones de forma electrónica, digital, con ciertos protocolos que ya están en su sitio, entonces eso ha sido de mucho uso para nosotros. Nosotros tenemos le damos mucha importancia a que los documentos de la organización, a que todas las agendas, todos los documentos que van a ser tratados o discutidos o los temas que van a ser discutidos durante la reunión sean digitalizados, sean dados de antemano a las personas que tienen que asistir y sean traducidos en todos los idiomas que se necesitan antes de las reuniones para que las personas y los participantes tengan la oportunidad de poder saber de qué se va a hablar con anterioridad. Una de las cosas que podemos
podemos asegurarnos que podemos mejorar y tenemos un gran campo para mejorar es el darle acceso a nuestros miembros de la cooperativa y trabajadores de nuestras cooperativas a la tecnología para poder participar. Por ejemplo, ayudarlos aprendiendo de tecnología que ellos pueden usar en casa, ayudarlos a aprender en medios sociales, redes sociales, y ayudarlos a que ellos puedan tengan entrenamiento real específico. Nosotros podemos mejorar en esto, pero nosotros podemos seguir, puedo contestar de nuevo la pregunta diciendo que a nosotros nos ha sido muy útil el uso de una de estas aplicaciones, Microsoft Teams. Por ejemplo, después de cada uno de nuestras reuniones, nosotros le damos a los participantes una encuesta y estas cosas nos funcionan bastante bien después de la reunión. Gracias por esto. Pensando cómo darle un poder participativo a los individuos de una forma más amplia. Y sobre todo, pues obviamente una de las respuestas a eso es cómo tener tecnología que pueda servir muchísimo más a todos nuestros miembros. Una pregunta, porque estoy tratando de ver todas las preguntas que están llegando a la caja de diálogo. Estoy tratando de colarlas y leerlas todas. Sherry está preguntando si ustedes tienen ejemplos prácticos de cómo transferir conocimiento institucional a otras generaciones que vienen. Y entonces de pronto tenemos que empezar por definir qué constituye conocimiento institucional antes de decir cómo lo vamos a pasar a generaciones futuras. ¿Qué puede ser conocimiento institucional? Puede ser la historia de la cooperativa, cómo empezamos, cuáles son las cosas que nosotros aprendimos, estos documentos están allí, la gente tiene acceso a todo esto, los participantes, los cooperativistas, para honrar el legado de nuestra cooperativa, para honrar el legado de las personas que fueron los fundadores de la cooperativa, comenzaron la cooperativa y trabajaron en su principio. Entonces, todo esto, no sé, pensar también cuál es la definición de conocimiento institucional. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer para tratar de pasar lo que nosotros llamamos eso, conocimiento institucional? Yo puedo decir, una de las cosas que nosotros hacemos es, tenemos unos comités de mesas directivas de los comités conductivos y en cada una de estas reuniones nosotros hacemos un esfuerzo en escribir unas minutas muy detalladas para que haya una documentación de qué fue lo que se discutió, cuáles son las decisiones y cómo se tomaron. Una de las cosas es que cuando usted tiene estas mesas directivas y cuando usted tiene estas reuniones, usted tiene que entender que como miembro o como miembro de una mesa directiva o de un comité de manejo, usted va a tener que invertir tiempo en conocer estas cosas, cómo se llevan las minutas, cómo hay acceso a estas minutas, cómo se pueden difundir estas minutas. Y usted tiene que tener una base muy importante de conocimiento en cómo se trabaja todo esto. Estos son conocimientos que pueden ser pueden ser investidos en el secretario de la cooperativa. Pero esto es importante que también sea discutido de forma frecuente de todos los miembros. Yo pienso que nosotros, una de las cosas las cuales yo sueño es tener un repositor, es una central de datos e información y de documentos. Y entonces eso no lo hemos podido lograr.
nosotros hemos tenido una serie de formas en las cuales hemos archivado todos nuestros materiales y nosotros sabemos que lo tenemos en una forma muy desorganizada y que muchas cosas inclusive se han perdido. ¿Por qué? Porque muchas personas han entrado a manejar este repositorio de documentos de la cooperativa en diferentes épocas, en los muchos años que estamos funcionando. Yo sueño con que haya una forma de almacenar todos estos documentos de forma central a la cual todo el mundo tenga acceso. Entonces, ¿quién va a ser la persona que va a hacer esto? ¿Quién va a ser la persona que va a comandar los esfuerzos de archivar centralmente estos documentos? ¿Quién va a tener la función? ¿Qué certificaciones necesita esta persona? ¿Qué conocimiento necesita tener? Es para hacerle que todos los miembros tengan estén muy de acuerdo en cómo vamos a manejar y vamos a tener acceso a la información de la cooperativa. Gracias. Yo les voy a preguntar una pregunta más porque nosotros tenemos un tiempo solamente para una pregunta más para poder hacer el resumen o el sumario de esta reunión. 3 minutos para cada uno de ustedes. Yo le agradezco infinitamente porque estaba en un problema porque iba a tener que salir del Zoom, así que le agradezco infinitamente que pueda hacer un resumen. Me parece bárbaro, la reunión me gustó. En cuanto a la historia, cómo manejar la historia que recién contaba la compañera, es exactamente igual. Se hacen las actas. Cada reunión de consejo hay un acta, cada reunión de asociado hay un acta. Los síndicos tienen sus libros donde van marcando cada una de las historias. Pero aparte nosotros, a lo largo del imprimimos un libro, a los 25 años imprimimos un libro. Ahora la idea es ampliarlo con los nuevos, con las fotos, con todo lo que pasó, con toda la historia de la cooperativa. Eso lo hacemos permanentemente porque es un capital importante que los compañeros vayan conociendo eso. El único problema que puedo ver en este tema, en la asimetría, yo vengo de un sector que es muy humilde y que muchas veces no es un problema de la tecnología, sino de comer todos los días, que no es menor. Digo, acá habría que empezar a hablar de otras cosas que no quiero, no vamos a tener tiempo, por lo menos yo, pero hay muchos sectores que están luchando para poder comer todos los días. Entonces ahí el acceso a la tecnología, todo esto, tiene es más, digo, que hemos hecho varias organizaciones como la nuestra, reunirnos y tratar de sacar un documento, de armar un documento, bien perspectiva hacia adelante, hacia el futuro, cuáles son los rumbos que debemos tomar para la reconversión tecnológica, para el tema, ¿cómo es? De la energía, el tema concreto de las alianzas con las universidades y las cooperativas tecnológicas para poder trabajar proyectos para las cooperativas y que puedan salir a pelear al mercado en igualdad de condiciones con otros. Ese tema lo estamos trabajando junto con el sector del cooperativismo de trabajo, de esto que yo te hablo, de la recuperada. Nada más. Digo, muchas gracias por la invitación y nada, ahí yo terminé. Okay. Thank you so much, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Gracias por haber estado con nosotros. Apreciamos que usted haya estado aquí. Leslie, le voy a preguntar esta pregunta final antes de que Matt Feinstein haga el cierre. En esta llamada hay cooperativas que no están en el hábito o no practican el modelo de liderazgo compartido, al menos no en el ámbito en lo que ustedes dos lo han hablado. Pero esta pregunta es, ¿tú crees que si estas cooperativas empiezan a hablar acerca del liderazgo compartido, eso sería una solución en que empiecen a moverse más fluidamente en la sucesión de liderazgo? ¿Cómo empezarían si no han empezado estas conversaciones? Tienes 2 minutos. Muy bien.
Pues mientras yo voy a admitir que el papel de especialización es muy especial y hacemos mucho de esto, yo creo que también el expandir las decisiones y incluir a las personas en muchas de las conversaciones que necesitan pasar en el organigrama de la organización, yo creo que esto ayuda a todos para que todos sean más conscientes de las expectativas y ayuda a que las personas sepan que estas conversaciones se están llevando a cabo. Yo creo que nada está mal para las personas que ponen atención. De hecho, es de mucha utilidad para todos. Tal vez dicen, tal vez yo lo puedo hacer. O tal vez da una palmada a alguien en el hombro y dicen, ay, no, lo está haciendo bien. Las conversaciones casuales que Hugo mencionó, que tienen el mayor poder en nuestras organizaciones, si se utilizan de manera constructiva. Entonces, yo creo que el hacer esto un tema general es algo que es para que no parezca que lo están haciendo a escondidas, ¿no? O que se están llevando a cabo, pero de lado. Entonces, esto hace que las personas se sienten como que, qué feo, o tal vez sea alguien con que tú trabajas todos los días y puedas encontrar que es un buen líder si se llevan a cabo estas conversaciones. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, tomarse el tiempo para conversar. Creo que vamos a darle el micrófono a Matt para que cierre la conversación. Sí, tengo unos anuncios muy emocionantes. Gracias, Yamila, Leslie. Gracias a todos los que estuvieron aquí, todos los que nos dieron las preguntas. Gracias a los intérpretes por ayudarnos a movernos en la dirección de la justicia del lenguaje. Estamos en un camino en que estamos tratando de hacer estos espacios disponibles para las personas que también hablan español, múltiples idiomas, conforme vamos avanzando. Así es que muchas gracias por estar en este camino con nosotros. Y también tenemos muy buenos eventos que están por venir. Tenemos 2 más en estas series de reuniones de membresía. Tenemos una en literaria de finanzas en junio 1 y otra en Open Bookkeeping en la transparencia de las finanzas en junio 22. Por favor, estén atentos de estas sesiones, expandan la noticia. Tenemos una reunión de membresía miércoles 25 de mayo a las 6:30, tiempo del este. Si usted no es miembro, considere ingresar y ser miembro. Otra cosa más, algo muy emocionante. La conferencia de 2022 va a ser en persona en septiembre, el 9 y el 10, en Filadelfia. Entonces, esperemos que ustedes puedan estar con nosotros. Tenemos otras opciones en línea para aquellos que no pueden viajar. Esperamos que tener tiempo en persona de nuevo. Si les gustó este webinario, vea cómo ayudarnos. Nosotros apoyamos a la federación. Por favor, permanezcan en contacto. Tengan buena tarde.